Pues buenos días a todos y a todas. Pues nos vemos a través de Zoom, lamentablemente. Bien, estos talleres pues a través de esta modalidad es un poco frío y mucho más, claro, con el numeroso asistentes que sois, que por cuestiones técnicas me han comentado pues que para facilitar la rapidez y que todo vaya bien a nivel técnico, por eso están apagadas vuestras cámaras y vuestros sonidos, ¿vale? Doy las gracias a la Secretaría de Formación de CGT Confederal, así como a Mora, que es el que está detrás de todo esto a nivel técnico, de comunicación del Confederal también. Y como ha dicho Paula, estas jornadas constan de dos cursos, uno hoy de planes de igualdad y brecha salarial y otro el próximo viernes sobre conciliación en el marco de COVID, pre-COVID, COVID y post-COVID. Bien. Eh, esta jornada de hoy, como veremos, tenemos una serie de materiales, ¿no? Lo decíais antes por el chat. Los vamos a enviar, no se ha podido enviar hasta ahora, pero sí próximamente. Bien, se enviará este PowerPoint que vamos a ver y también un boletín confederal, que es un poquito, que es más extenso que este PowerPoint, ¿vale? Así como otros materiales que yo entiendo de interés, como esta guía práctica, que ya os la enviaré, ¿se ve? Sí. Guía práctica para identificar puestos de trabajo de igual valor sin sesgos de género, que es una de las cuestiones claves que vamos a abordar a través de estos dos reales decretos. Haremos ese descanso que ha comentado Paula, en torno a las 11:15, intentaré que sea a mitad de las diapositivas y intentaré no enrollarme mucho, voy a intentar ir ligera, ¿vale? Para que no, los abogados tenemos el exceso de hablar demasiado, voy a intentar no hacerlo, para que el debate, el espacio de debate no se quede menguado, sino que dé tiempo a que participemos, ya que encima sois bastantes. Como estoy con el PowerPoint compartido, no voy a poder, y con la exposición, no voy a poder estar viendo puntualmente el chat. Así que si hay algún problema técnico de sonido o una cuestión importante, pues si no lo veo, por favor, Paula y Mora, pues me lo decís por el móvil, me llamáis y os atiendo, ¿vale? Bueno, pues si queréis comenzamos. Bienvenidas a esta jornada de formación de planes de igualdad, brecha salarial y derechos de conciliación en el marco de las relaciones laborales. Como decíamos, hoy es el primer taller y vamos a ver las novedades introducidas por el Real Decreto 901/2020 de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, y el Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Bien, tendremos 3 horitas para compartir, para exponeros y después para escucharos. El esquema un poco va a ser el siguiente de esta sesión. Me gusta un poco hacer un resumen de qué es lo que vamos a abordar en cada sesión formativa. Aquí está muy resumido y es, aparte de estos dos reales decretos 901 y 902, vamos a ver de dónde vienen estos reales decretos, estos dos reglamentos. Y tenemos que, así se me ve mejor, tenemos que acudir, tenemos que volver a la famosa Ley Orgánica de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, la Ley Orgánica 3/2007 de 1 de marzo, ¿vale? Publicada en el BOE en el 7 de marzo el 22 de marzo, perdón. En esta ley orgánica de igualdad, el gobierno socialista, ante la realidad de que teníamos el principio de igualdad con carácter formal, pero no existía con carácter real y efectivo, hizo una ley código que abordara de manera interdisciplinar las cuestiones de igualdad en todos los ámbitos, no solo en el empleo, sino en la publicidad, en la educación, en la sanidad, etcétera, ¿vale? Entonces, en lo que en nosotros nos importa, en el ámbito del empleo, una de las cuestiones fuertes que tuvo la ley de igualdad es la introducción de los planes de igualdad para partir de empresas que tuvieran más de 250 trabajadores. Sin embargo,
con el transcurso del tiempo, el resultado de esa ley de igualdad, de los planes de igualdad, no fue muy eficaz. Existen estudios objetivos de análisis de la realidad del empleo que dieron muy pocos resultados. Dicho esto, por tanto, se introdujo el Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo, el cual en su exposición de motivos decía esto, que ante la ineficacia importante de los planes de igualdad, se venía a introducir modificaciones. Y es cierto, porque la ley de igualdad únicamente tenía 5 artículos que desarrollaban los planes de igualdad, se quedaba corto, era muy genérico, y el Real Decreto 6/2019 vino a definir, a desarrollar ese proceso negociador, ya que los planes de igualdad tienen naturaleza de convenio colectivo y introducía más obligaciones de cara a esa negociadora. Bien. En ese Real Decreto 6/2019, que vamos a ver a continuación sus principales medidas, se recogía que era importante el desarrollar un reglamento para seguir evolucionando esa eficacia de los planes de igualdad. Y en virtud de esa previsión de desarrollo reglamentario, se han publicado estos 2 reales decretos un año después, un año y medio después. Bien. La cuestión de la vigencia ya veremos posteriormente que todavía no están en vigor, ¿vale? Entonces, veremos primero, en primer lugar, de dónde vienen esos reales decretos, qué pretende desarrollar, bien, y recordaremos las principales medidas del Real Decreto 6/2019, ¿vale? Para no empezar de cero y ver qué existía antes, bien. Y después veremos el Real Decreto 901, que trata sobre planes de igualdad, bien, desarrollar el proceso negociador de esos planes de igualdad, y el 902, que trata sobre la igualdad retributiva. Bien, pues en primer lugar, como os decía, este primer bloque, vamos a tener 3 esta sesión, vamos a ver las principales medidas del Real Decreto Legislativo 6/2019. Tiene 2 bloques, bien, lo he definido en 2 bloques, uno en materia de plan de igualdad y otro en materia de conciliación corresponsable, ¿vale? Se definió por estas 2 materias, o por lo menos yo rescato estas 2 vertientes de este Real Decreto. Por un lado, como sabéis, el Real Decreto 6/2019 amplió la obligatoriedad de negociar los planes de igualdad en las empresas a partir de 50 trabajadoras. Y su aplicación es de manera paulatina. Las empresas de 151 a 250 se les concede un año, bien, y fue el 8 de marzo de 2020. Después las empresas que tienen de 101 a 150 personas trabajadoras, se le concedió 2 años para tener la obligación de tener aprobado los planes de igualdad, es decir, el 8 de marzo de 2021, y de 50 a 100 el 8 de marzo de 2022, ¿vale? Ojo a la cuestión de que no es que los plazos es para iniciar la constitución de la mesa negociadora, sino que tiene que estar aprobado en esa fecha. Por lo tanto, se tiene que iniciar el proceso negociador con carácter previo para que se cumpla lo recogido en la normativa. Y si no, pues ya podemos reclamarlo, denunciar, inspección o los juzgados que correspondan. Una de las cuestiones importantes de este Real Decreto es que se reconoce expresamente que la fase de diagnóstico de los planes de igualdad es negociada, bien, y que se establece un contenido mínimo, bien, en el que la empresa al menos tiene que facilitar la siguiente información. Bien. Que son lo que vemos en la lámina, de la A al apartado I. Este listado, esa fase de diagnóstico, que como sabéis es la fotografía de cómo está la empresa en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tanto pues, en todos estos ámbitos: selección, acceso, promoción, clasificación profesional, formación, etcétera. Bien, pues esto la empresa tiene obligación de al menos dar esta información en la fase de diagnóstico. Bien, las palabras que se encuentran subrayadas, como contratación, condiciones de trabajo e infrarrepresentación femenina, son las novedades introducidas en el Real Decreto respecto a la Ley de Igualdad, ya que la Ley de Igualdad se encontraba también este listado, pero en vez
de encontrarse en la fase de diagnóstico, se encontraba en un apartado que decía que las medidas correctoras que se pudieran negociar tras visibilizar las desigualdades, pudieran versar sobre estas materias. ¿Vale? Es decir, que el Real Decreto lo que hace es utilizar este listado que está en las medidas correctoras y trasladarlo a la fase de diagnóstico y decir que es negociada, que es obligatoria y que la empresa tiene que al menos facilitar esta información, es decir, que pudiera ser más, la necesaria para que el principio de igualdad sea efectivo. Bien, todo lo que llamamos en la empresa, que ahí hay desigualdad, pues lo podríamos reclamar. Bien, y esto es lo a destacar en esta fase de diagnóstico. También se dice que la elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la comisión negociadora del plan, para lo cual la dirección de la empresa facilita los datos de información necesarios, bien, así, aparte de la relación de materias que hemos visto anteriormente, como los datos recogidos en el artículo 28 del apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores. Bien, es decir, incluye el registro retributivo que veremos a continuación. También se incorpora un registro de planes de igualdad de la empresa como parte de los registros de convenios colectivos. Bien, esto es un poco una reiteración de, ya que desde un principio, desde 2007, los planes de igualdad tuvieron naturaleza de convenio colectivo. Sí que sí, es verdad, obviamente, que hubo mucha conflictividad judicial y sindical y empresarial porque, claro, la empresa hacía lo que quería en un principio, ¿no? Pero sí que a través de jurisprudencia, se confirmó, obviamente, como no podía ser de otra manera, ya que era la intención del legislador, que esos planes de igualdad tenían naturaleza de convenio colectivo y, por tanto, se debieran de registrar también, como otros convenios colectivos. Bien, sin embargo, no se producía ese hecho de finalización de la negociación y registro. Por ello, ante la realidad de que no había apenas planes de igualdad registrados, pues se incorporó esta cuestión. Pero es un recordatorio, lo que pasa es que en la práctica no se producía. Ya nos encontramos cerramos el tema de los planes de igualdad y el Real Decreto 6/2019 también introducía novedades en materia de conciliación corresponsable e igualdad en materia retributiva. Por un lado, se equiparan los permisos de maternidad y paternidad a través del permiso de nacimiento. Como medida por excelencia de corresponsabilidad, es la incorporación de la igualdad a través de este permiso, para que sea tanto para la mujer gestante como para el otro progenitor o progenitora, bien, y se implanta de manera paulatina, teniendo en cuenta que ya se tiene derecho el otro progenitor o otra progenitora a las 12 semanas y el enero de 2021 se equipararán de manera real en duración hasta las 16 semanas. También se introduce la obligación por parte del empresario de retribuir de igual forma a trabajos de igual valor, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo. Bien. Entonces, ¿qué significa esto de trabajos de igual valor? ¿No? Se ha detectado que, y por eso os decía que os iba a enviar, entre otros, aparte de mis materiales, de este PowerPoint y del boletín, que es más extenso sobre los dos reales decretos, esta guía para detectar trabajos de igual valor, ya que en la actualidad, pues, en las clasificaciones profesionales hay muchas discriminaciones directas e indirectas porque a través de los sesgos de género se reconocen, se retribuyen de manera inferior a determinados trabajos, funciones históricamente más denominadas como femeninas. Bien, entonces, para erradicar esta cuestión, este obstáculo para culminar el principio de igualdad, se desarrolla qué significa trabajos de igual valor. Y el 28 del Estatuto de los Trabajadores dice lo siguiente: un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de sus funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo, en realidad sean equivalentes. Bien, entonces, esta es la definición de igual valor, que efectivamente es un
tanto abstracta y hay que aterrizarla en cada una de los ejemplos de categorías profesionales. Y el artículo 28 sigue diciendo que se reconoce y se obliga a implantar en todas las empresas, al margen de la plantilla, bien, un registro retributivo tanto con los valores medios de los salarios como los complementos salariales y extrasalariales, perdón, desagregados por sexo y por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Es decir, ya el año pasado, en 2019, se introdujo la obligación del registro retributivo, en el que se tenía que facilitar los salarios medios, no solo el salario base, sino los complementos salariales y extrasalariales. A su vez, como el derecho a la plantilla a acceder a través de sus representantes a este registro salarial de su empresa. Esto, hago un paréntesis, todo este tema de la retribución, de la igualdad retributiva, derivada del principio de igualdad, hace referencia, no es que el legislador español haya tenido, pues sea novedoso e introduzca estas medidas, sino que tanto la normativa europea como internacional ya lo venían trabajando. Centrándonos en la normativa europea, tenemos la Directiva 2006 de igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, así como la recomendación de la Comisión de 7 de marzo de 2014, que habla sobre esto, sobre la transparencia retributiva para pelear frente a la brecha salarial, frente a las desigualdades retributivas. ¿Y qué establece? Pues la transferencia, ya que veremos el 902, a través de dos cuestiones. Transparencia a través de dos cuestiones. Uno, el acceso a la información retributiva a través del registro. Bien. Dos, auditoría retributiva, que veremos, y esto está muy conectado a lo que os comentaba de la clasificación profesional, de revisar si se encuentran bien catalogados y no existe ninguna discriminación directa o indirecta de sexo en cuanto a la clasificación y su correspondiente retribución, y a implantar esta revisión de la clasificación y de la retribución en la negociación colectiva, ¿vale? Pero eso lo veremos más en el 902. Por tanto, el registro retributivo, Real Decreto 6/2019, y también se establece una obligación empresarial de aquellas empresas con al menos 50 trabajadores de incluir en el registro salarial una justificación que no responda a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras cuando haya una diferencia, bien, del que sea superior al 25% entre el promedio de las retribuciones de los trabajadores. Bien. Por otro lado, ya dejamos el registro retributivo y la auditoría, y también el Real Decreto 6/2019 introduce el desarrollo de la adaptación y distribución de la jornada del artículo 34.8 del Estatuto, ¿vale? Que también lo veremos el viernes que viene como medida de conciliación. Hasta ahora, el derecho de adaptación a la jornada era un derecho que se recogía en el estatuto y que se derivaba de la negociación colectiva, pero como en apenas ningún convenio colectivo se había desarrollado, era un derecho que apenas se aplicaba, ¿vale? Era papel mojado, entonces viene a desarrollar, ¿no? Se sigue derivando a la negociación colectiva, pero en ausencia de esa negociación, se establece un procedimiento de negociación, es decir, se tiene que sentar el empleador para que la persona trabajadora solicita ese derecho de adaptación, ¿vale? Y la empresa tiene que negociar y aceptar, o bien dar alternativas, y si da la negativa de ese derecho de adaptación, tendrá que justificarlo. Bien, el derecho de adaptación tiene múltiples formas, dice el estatuto, ¿vale? Cambio de turnos de jornada partida a jornada continua, teletrabajo incluso, es decir, que es una modalidad flexible en el que la persona trabajadora es la que tiene que solicitarlo y tiene que elegir cuál es la jornada que le brinda mejor por cuestiones personales y de conciliación. Vale. Se establece, el Real Decreto 6/2019 intenta
y yo creo que en parte lo consigue un poco, dejar atrás la conciliación dirigida a las mujeres, ¿vale? O adoptar medidas neutras que al final recaen a las mujeres, bien, que son las responsables de llevar a cabo los cuidados, la mayor parte de los cuidados, y de compatibilizar los cuidados con el trabajo, en dar un paso más allá a la corresponsabilidad, ¿no? El ejemplo anterior es claro, el de equiparar el permiso de paternidad y maternidad, y otro de los ejemplos hacia la corresponsabilidad es el permiso de lactancia, el establecer que ambos progenitores sean titulares de ejercer este derecho. Es decir, no es solo uno, que ha ido evolucionando este permiso. Primero era la madre con la lactancia materna, después era la alimentación, ¿no? Después lo podía elegir uno u otro. Y ahora pueden ser ambos progenitores. Bien, y ya sabéis las modalidades, que eso lo veremos más de todas formas la, el viernes que viene, o en todo caso vamos a continuar. Se establece un nuevo derecho, la prestación para el cuidado del lactante, y es aplicable en los casos en que ambos progenitores hayan disfrutado del permiso de lactancia hasta los 9 meses en la misma modalidad y se continúa de 9 meses a 12 meses, bien, y uno de ellos se le será retribuido ese permiso, ¿vale? Es decir, se incorpora un nuevo permiso de lactancia de 9 meses a 12 meses, pero con las condiciones de haberlo disfrutado ambos progenitores en el mismo régimen y que lo sigan disfrutando, y uno de los dos será retribuido. Bueno, pues dicho esto, perdonad que me he ido de la pantalla. Vale. Vale, vuelvo, perdonar. Vamos a continuar con, he finalizado el Real Decreto 6/2019 y vamos a ver el Real Decreto 901/2020. Quería ver el chat por si me queréis decir algo. Veo que aquí hay 35. Vale. Las cuestiones veo así un poquito rápido, las cuestiones así más de preguntas, ¿vale? Las vemos veo aquí monomarentales, ¿vale? Y más cuestiones, si queréis, las vemos al final, ¿vale? Por lo menos me estáis viendo. Entiendo que veo como el último chat que no veo la pantalla de Teresa, solo la veo a ella. Ahora entiendo que sí, ¿verdad? Que me estáis viendo el PowerPoint compartido. Que alguien me diga que me conteste, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues cierro el chat. Perfecto. Pues cierro el chat y seguimos. Vamos a ver el Real Decreto 901/2020. Hemos visto, hemos citado a la Ley de Igualdad en 2007. Después, ante los escasos resultados, hemos visto el contenido del Real Decreto 6/2019 de hace un año y medio, bien, que ha pretendido dar un poco de mayor obligatoriedad a las pautas de cara a que se negocie mejor, bien, y este Real Decreto 6/2019 establecía un desarrollo reglamentario. Bien, pues ahora vamos a ver este desarrollo reglamentario. Vale. Bien, exposición de motivos. Simplemente comentar, en la exposición de motivos se explica un poco el contenido de la filosofía, ¿no? De dónde viene, el por qué, el para qué de los instrumentos normativos. Ya como sindicalistas sabéis que esta parte es muy importante, porque te dice el por qué, los objetivos, ¿no? Que en caso de interpretación y duda, viene muy bien acudir a esa interpretación finalista de para qué era. Bien. Más o menos os lo he comentado como desarrollo reglamentario del 6/2019 y me ha parecido relevante que en esta exposición de motivos citaba 3 sentencias del Supremo, 2 sentencias del Supremo
3 sentencias del Supremo. Y las 3 hemos participado CGT y se introducían como mejoras que han establecido, o sea, sentencias destacadas en el que este Real Decreto pretende continuar en la misma línea de las sentencias. Y las voy a citar brevemente, ¿vale? Porque entiendo que a nivel sindical también es importante y para que sepamos que CGT ha estado presente en estas 3 sentencias. Una es la sentencia del Supremo del 13 de septiembre de 2018, en la empresa Unísono, en el que se declara, presentamos demanda CGT, en el que se declara finalmente tanto la Audiencia Nacional como el Supremo que se ha vulnerado nuestro derecho sindical, nuestro derecho a la libertad, a la negociación colectiva, como vertiente del derecho a la libertad sindical, ya que en el proceso negociador, aparte de demorar la empresa el proceso negociador, que esto es un clásico de los procesos negociadores de los planes de igualdad, CGT, así como el resto de sindicatos, presenta un informe final de diagnóstico y la empresa se niega a negociarlo y aprueba unilateralmente un plan de igualdad. Demandamos y la sentencia de la Audiencia Nacional como del Supremo entiende que se ha vulnerado la negociación colectiva porque la empresa se ha negado a negociar ese informe final de diagnóstico. Bien, esas negociadoras se traducen como las otras, ¿no? El deber, la obligación de negociar es intercambiar. Si en un hito fundamental como es el informe final de diagnóstico, que ahora veremos, que es una de las medidas novedosas de este Real Decreto, pero que ya se estaba haciendo en la realidad, pero no existía en la ley en vigor, si se niega en ese hito fundamental la empresa, se está vulnerando el derecho a la negociación colectiva. La segunda sentencia es el 14 de febrero de 2017 en Servinform. Esta sentencia también dice que en Servinform pues, había un plan de igualdad que se había negociado por la empresa y por los cargos directivos o superiores o cargos medios, sin haber habido, no era ni elección, ni delegados sindicales, ni RLT, ni nada semejante. Es decir, no estaban legitimados para negociar. Bien. Pero firman un plan de igualdad y se niegan a volver a negociarlo con los sujetos legitimados para negociar, ¿no? Con la RLT o las secciones sindicales. Fuimos a la audiencia y efectivamente también se declaró la vulneración de la libertad sindical. Y la tercera y última sentencia que se cita en la exposición de motivos del Real Decreto 901 es la sentencia del Supremo 13 de noviembre de 2019 en Qualitel, también de Contact Center, que establece que conforme al artículo 111.1 de la Ley 4/1994, de la Ley de las ETTs, el personal puesto a disposición en la empresa principal, en este caso Qualitel, tienen derecho a que se les aplique el plan de igualdad. Bien. Y esto, al ser interpretado y aplicado una ley estatal, que es la ley 14.1994, es aplicable a todos los sectores. Bien. Una de las novedades de este Real Decreto 901 es que no solo se les va a aplicar el personal puesto a disposición las medidas recogidas dentro del plan de igualdad, sino que tienen que ser parte del diagnóstico. Es decir, que los datos que tiene que la empresa facilitar a los sujetos legitimados para negociar del Banco de lo Social, también se tienen que incorporar los datos del personal a puesto a disposición. Qué categoría, qué retribución, cómo promocionan, qué formación tienen y todo desagregado por sexo, ¿vale? Bueno, pues dicho esta introducción, vamos a empezar con el Real Decreto 901/2020. El objeto, pues eso, desarrollo reglamentario de los planes de igualdad, así como su diagnóstico y las obligaciones de registro, depósito y acceso, ya que este Real Decreto 901 tiene esa parte no solo de desarrollar los planes de igualdad, sino de modificar el Real Decreto de registro de convenios colectivos para pues incorporarlo y darle un perfil mucho más de plan de igualdad con sus hojas estadísticas, etcétera, pero ya veremos a continuación.
El ámbito de aplicación, que veía en el chat así un poquito que citaba esta administración pública. ¿A qué se le aplica? ¿A quién se le aplica este Real Decreto? Pues esto ya es así, estos son extractos parciales del boletín y remito también al articulado, ¿no? Para también poder acudir al articulado si encontramos necesario y ser más precisos en nuestra información y trabajo sindical. El Real Decreto le será de aplicación conforme al artículo, esto es el artículo 1 o 2 del Real Decreto 901, a las plantillas, aplicación directa a las empresas con plantillas contratadas por cuenta ajena, comprendidos en el artículo 1.2. Bien, con independencia del número de personas de la plantilla, es decir, que se le aplica expresamente a los trabajadores por cuenta ajena del Estatuto de los Trabajadores. También entiendo que es de aplicación directa al personal laboral de las administraciones públicas y tiene más de 50 personas trabajadoras conforme al artículo 2 del Real Decreto, porque lo vincula a la ley de igualdad y la ley de igualdad es para todos, ¿vale? Para la administración, para tanto el empleado de la administración pública como empresa privada. Sí que es verdad que no se manifiesta de forma expresa la aplicación del empleado público, del funcionario de las administraciones públicas. Pero si nos vamos a la exposición de motivos, ¿no? Para esto sirve, ¿no? La exposición de motivos y la normativa tanto europea como internacional, se ha de extender la aplicación también al personal funcionario, ¿vale? Para que se respeten los fines que busca este Real Decreto. Por tanto, es aplicable de forma directa a la empresa privada, al personal laboral y yo entiendo que se ha de derivar, se ha de hacer en un ámbito en principio de integrador de la normativa, tanto de la ley de igualdad como del principio de igualdad, ¿vale? No se puede excluir a los funcionarios de las administraciones públicas. A su vez, como os decía antes, conforme a la sentencia que ganamos en la Audiencia Nacional y en el Supremo, también le es de aplicación al personal puesta de posición de las ETEs en las empresas principales, ¿vale? Y esto fue fruto de la sentencia. ¿Qué vigencia tiene este Real Decreto? Pues la vigencia de este Real Decreto comienza, lo ponen las disposiciones últimas de los instrumentos normativos normalmente, en el plazo de 3 meses a partir de la publicación del BOE. El BOE fue el 13 de octubre de 2020, por lo tanto, se inicia el 14 de enero de 2000. Esto está mal, perdonar, de 2021, ¿vale? Cuando os lo envié, lo había corregido, pero yo creo que habré abierto otra versión anterior. 3 meses después, este Real Decreto, el que estamos hablando, no es vigente actualmente, sino que entra en vigor el 14 de enero de 2021. ¿Bien? Los planes de igualdad vigentes en el momento de la entrada en vigor del presente Real Decreto deberán adaptarse en el plazo previsto para su revisión y, en todo caso, con un plazo máximo de 12 meses contados a partir de la entrada en vigor, esto es el 14 de enero de 2022, ¿vale? Eso hay que corregirlo. Bien, una de las cuestiones que se establece en este Real Decreto es la incorporación de los planes de igualdad de ámbito de grupos de empresas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tanto en la Ley de Igualdad como en el Real Decreto 6/2019, el ámbito del plan de igualdad era empresarial, estaba meridianamente claro. Bien, sí que es verdad que en la práctica hay muchos grupos de empresas que ya vienen haciendo planes de igualdad en el ámbito de grupos de empresas. Bien, y esto lo ha venido a reconocer normativamente el 901. Entonces tenemos que estar a las normas de legitimación para negociar del artículo 87 que se refieran a los convenios colectivos del grupo de empresa, que es tener la representatividad del 10%. También dice el Real Decreto que se tendrá en cuenta la actividad de cada una de las empresas que lo componen. Los convenios que resulten de aplicación, incluir información de los diagnósticos y situación en cada una de las empresas, ya que los grupos de empresas a mí me parecen un poco conflictivos, los planes de igualdad de grupo de empresas, pues porque al final lo que pretende la empresa es hacerlo de una manera rápida,
evitar planes de igualdad empresariales que se duplican los gastos, se duplican los recursos materiales, etcétera, teniendo en cuenta que en muchas de las empresas no hay mucha voluntad real de hacer un plan de igualdad efectivo, y se aprovecha como forma para disminuir gastos materiales y temporales. Por lo que tendríamos que acogernos a estas características que, aunque sea un grupo de empresas, se tiene que tener en cuenta cada una de las empresas, el sector en la que se encuentre, el convenio aplicable, etcétera. ¿Bien? Deberá, dice el Real Decreto, asimismo justificar la conveniencia de disponer de un único plan de igualdad para varias empresas del mismo grupo. Y las empresas del grupo que no se encuentren en el ámbito de aplicación del plan de igualdad deberá, obviamente, de tener su propio plan de igualdad. Esto en la práctica puede llevar bueno, pues a conflictos, ¿no? Porque claro, yo puedo tener legitimidad en una legitimidad para negociar en una empresa, pero no en el grupo de empresas, ¿no? Por suponer mayor representatividad. Entonces, ahí habría que medir si el objetivo empresarial es evitar esa negociación con ese sindicato que solo tiene capacidad para negociar una empresa, y eludo esa obligación para irme al grupo de empresas, ¿no? Ahí habría que, como ya supone un derecho, habría que hablar con los servicios jurídicos para ver si podemos acreditar ese acto fraudulento, esa vulneración, para poder emprender acciones legales. Otra de las cuestiones que desarrolla este plan es cuantificar el número de personas de la empresa a efectos de tener la obligación, ¿no? Porque ya sabéis que la obligación es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Dentro de 2 años será a partir de las empresas que tengan 50 trabajadores. ¿Cómo se computa? Pues se tendrá en cuenta la plantilla total de la empresa, al margen de los números de centro de trabajo, al margen de la forma de contratación laboral, el tipo de jornada, incluyendo, como hemos visto, a las personas con contratos de puesta a disposición y personas con contratos a tiempo parcial. Todos estos se computarán como una persona. Y también habrán que sumarse aquellos contratos de duración determinada que, habiendo estado vigentes en la empresa durante los 6 meses anteriores, se hayan extinguido en el momento de efectuar el cómputo. Bien. Y en este caso, cada 100 días trabajados o fracción se computará como una persona trabajadora o más, como una persona trabajadora más, ¿vale? Vamos a clarificar esto. ¿Y cuándo se computa? Pues el Real Decreto dice que para computar el número de trabajadores y ver si hay obligación o no, se deberá llevar a cabo al menos el último día de los meses de junio y diciembre de cada año. ¿Vale? Es decir, que si vemos que estamos rondando ese número, lo podemos pedir que se compute en cualquier momento, y en todo caso se podrá computar los días últimos de junio y diciembre de cada año. Y la empresa tiene que revisar que no solo se compute en ese mismo día cuántas personas trabajadores hay, sino que aunque no estén vigentes en ese momento, en los 6 meses después, si ha habido contratación de duración determinada durante ese periodo, ¿vale? Para computar lo que hemos dicho antes, cada 100 días trabajados se computará como una persona trabajadora más. ¿Cuándo nace la obligación de negociar? Pues una vez alcanzado el umbral de personas de la plantilla, bien, esta obligación se mantiene aun cuando el número de personas trabajadoras se sitúe por debajo de 50. Bien, es decir, cuando se produzca ese número de 50, nacerá la obligación de negociar. Bien, y permanecerá, aunque baje la plantilla, bien, permanecerá durante los 4 años. Bien, dará igual que baje la plantilla si ya se ha aprobado el plan de igualdad. Plazo, ahora vamos a ver también el plazo para iniciar y finalizar la negociación de los planes de igualdad. El plazo máximo, porque establece un plazo máximo de inicio, se deberá iniciar el procedimiento de negociación de los planes dentro de los 3 meses
siguientes al momento en que se hubiera alcanzado la cantidad de 50 personas trabajadoras. Es decir, si ya sea el último día de junio o de diciembre o la fecha que sea, se ha determinado que hay 50 personas trabajadoras o las que sean, bien, siempre y cuando respete esa horquilla que hemos visto anteriormente, paulatina, de incorporación de la obligación de negociar los planes de igualdad, habrá un plazo máximo de inicio de negociar, que son 3 meses. ¿Y cómo se inicia el procedimiento de negociar? Con la constitución de la mesa negociadora. En aquellos planes, esto sucede cuando se ha computado de manera interna el número de la plantilla, pero si en aquellos planes que se encuentran obligados por convenio colectivo, se estará al plazo de negociación del convenio y en su defecto dentro de los 3 meses posteriores a la publicación del convenio. Y cuando la obligatoriedad surge por la autoridad laboral en un procedimiento sancionador, el plazo para iniciar el procedimiento de negociación en su caso será el que conste en el acta, ¿vale? En el acuerdo. Eso es por el plazo máximo para iniciar el proceso negociador de los planes de igualdad. Y el plazo máximo, también establece un plazo máximo, este Real Decreto de finalización, ¿vale? Será 1 año, a contar desde el día siguiente a la fecha en que finalice el plazo previsto para iniciar el procedimiento, ¿vale? Es decir, 3 meses desde que nació la obligación de negociar y 1 año. Bien. Este plazo de máximo, la verdad es que el plazo inicial, máximo de inicio, sí que a mí me parece más relevante porque obliga y facilita que no se demoren por parte de la empresa, que es uno de los lastres que tenemos en las negociadoras del plan de igualdad, que se vaya dilatando en el tiempo, que se suspendan reuniones y que no se pongan hasta meses después, bien. Sí que me parece relevante porque tienes una herramienta pues, para poder presionar a la empresa. Sin embargo, el plazo máximo de finalización, que es 1 año, que sin duda parece tiempo, pero si lo aterrizamos en la realidad sindical, ¿no? Con los otros frentes sindicales abiertos pues puede ser, depende de la realidad de cada sección, pues puede ser adecuado o no. ¿Vale? Eso lo tendréis que valorar, pero bueno, se puede utilizar también por parte de la empresa para que en algunos casos que no se haya llevado a cabo todas las formalidades y todas las fases que hay en la negociadora de un plan de igualdad, que ciertamente es bastante técnica en muchos casos y bastante prolija y muy compleja, ¿no? Porque desde la fase de diagnóstico en el que tiene que facilitar la documentación, pero no me ha dado toda, entonces yo le requiero, hay que analizar, hay que negociar el informe final de diagnóstico, después hay que negociar las medidas correctoras, que no llegamos a un acuerdo, que me falta este documento, se puede dilatar y por un lado puede estar bien para presionar a la empresa, pero por otro la empresa lo puede utilizar como para disminuir y pues aguar la negociadora del plan de igualdad. Entonces hay que ver ahí un equilibrio y ver el caso concreto para ver que no nos presionen por cuestiones temporales. Por otro lado, también lo que regula el 901 es la composición de la mesa negociadora. Y lo que dice es que en las empresas en las que todos los centros de trabajo se encuentren con RLT, ¿vale? Se seguirá lo recogido en el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, las normas generales de legitimación para negociar en los convenios colectivos estatutarios, ¿vale? Pero también lo que prevé es en 2 supuestos, empresas sin representación legal de los trabajadores, que en ninguno de los centros de trabajo afectados haya RLT, y empresas que cuenten, en algunos centros sí que cuenten con RLT y en otros no. En las empresas que no hay representación legal de los trabajadores, pues la parte social, esto se lo llevan pues, los sindicatos más representativos y los sindicatos representativos del sector. ¿Vale? En la comisión, por parte de lo social, será 6 miembros por cada parte. Bien, y en todo caso, serán los sindicatos más representativos y representativos del sector que respondan a la convocatoria de la empresa en el plazo de 10 días. Y la representación sindical se conformará en proporción a la representatividad en el sector.
¿vale? Entonces, aquí sí que es bastante las normas pro sindicatos mayoritarios. Con lo cual tenemos algunos problemas en sectores que no somos representativos. En empresas que cuenten con representación legal de las trabajadoras en algunos centros de trabajo y en otros no, pues será, por un lado, esa comisión que será de 13, ¿no? El número ordinario que establece el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores para el ámbito empresarial. Por un lado será la RLT de los centros de trabajo que sí que haya, bien, y el otro será en proporción del sector de los sindicatos representativos y más representativos conforme al apartado anterior que hemos comentado. También establece el 901 el procedimiento negociador. Viene a establecer cuestiones que son las siguientes. Respecto al proceso negociador, lo no contemplado en el citado, decreto estará a lo recogido en el artículo 89 y la comisión negociadora podrá contar con el apoyo y asesoramiento externo especializado en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, quienes intervendrán con voz pero sin voto. Es decir, permite con apoyo y con asesores y asesoras, ¿vale? Aunque dice podrá, ¿vale? Con lo cual no es una obligación vinculante. También deberá promover la composición equilibrada entre mujeres y hombres de cada una de ambas partes. Bien, también no es una cuestión vinculante, sino que incluso tiene menos intensidad. Deberá promoverse la composición equilibrada entre mujeres y hombres de cada una de ambas partes de la comisión negociadora, así como que sus integrantes tengan formación o experiencia en materia de igualdad en el ámbito laboral, ¿vale? Eso también no es vinculante, ¿vale? Sí que es verdad que cuanto más formación tengamos será más recomendable, no cabe duda, pero también no es vinculante. Durante el proceso de negociación se levantará acta de cada una de las reuniones de la negociación que deberán ser aprobadas y firmadas con manifestaciones de partes si fuera necesario, ¿vale? O sea que ya aquí se establece, se levantará acta de cada una de las reuniones. Bien. Seguimos con el proceso negociador y que se deberá de negociar de buena fe. Esto es una cuestión ya existente y requerirá la conformidad de la empresa y de la mayoría de las representaciones de cada banco. En caso de desacuerdo, la comisión negociadora podrá acudir a procedimientos de resolución de conflictos, bien, y el resultado de las negociaciones deberá plasmarse por escrito, bien, para su posterior remisión a la autoridad laboral, bien, los efectos de registro y de publicación, que lo veremos a continuación. La constitución de la comisión negociadora y los efectos de elaborar el diagnóstico, las personas que la integran tendrán derecho a conocer cuánta documentación e información resultará necesaria. Bien, esto es el derecho a acceder a la documentación de la fase de diagnóstico. Y las personas que intervengan en la negociación de los planes de igualdad tendrán los mismos derechos y obligaciones de las personas que intervengan en la negociación de los convenios y acuerdos colectivos. Bien, con el deber de sigilo, bien, y el respeto de la protección de datos y citando que ninguno de tipo de documento entregado por la empresa a la comisión podrá ser utilizado fuera de estricto ámbito de aquella ni para fines distintos de los que motivaron su entrega. ¿Vale? Hay que se cubren las espaldas para no utilizarlo para fines diferentes. Bien, sí que es verdad que en alguna de los procesos negociadores de planes de igualdad, vosotros me comentáis, vosotros y vosotras, que las negociadoras de igualdad algunas veces, y ahora también incorporándose con el personal puesto a disposición de las ETTs, que se tiene muy poco información sobre estas personas trabajadoras, sí que podemos obtener información que puede ser de interés no solo en la cuestión de planes de igualdad, sino para otras cuestiones sindicales. Bien, aquí se establece que de forma expresa no se podrá utilizar. Bien, pero bueno, nos puede dar bastante información para un poco tener más datos sobre otras materias. También establece las competencias de la negociación de la comisión negociadora, bien, y las señala, bien. Un poco es recordar las fases, ¿no? de los procesos de negociación de los planes de igualdad. Quiero destacar
el apartado B, elaboración del informe de los resultados del diagnóstico, que es lo que os decía de la sentencia de unísono. Esta es una de las novedades que a mí me parece interesante, entre otras, porque antes se decía que había una fase de diagnóstico, que se tenía que intercambiar, que era negociada, que era obligatoria, que la empresa tiene que facilitar, pero sí que me parece que es un momento importante que se señale y que se incorpore expresamente. Y es un informe final en el que se tiene que analizar pues toda la información, analizar y evaluar toda la información que ha puesto sobre encima de la mesa la empresa y que apunta bien a lo que establece el apartado C, y es la identificación de qué cosas se pueden mejorar bien y las medidas prioritarias a la luz del diagnóstico, su ámbito de aplicación, los medios materiales y humanos necesarios para su implantación, así como las personas u órganos responsables, incluyendo un cronograma de actuaciones. Es decir, el informe final de diagnóstico no solo analiza y evalúa, que es bastante importante, sino que ya da pistas de dónde se tiene que centrar el proceso negociador de las medidas correctoras. Bien, y yo creo que ese informe de diagnóstico que tiene que estar negociado con la empresa, bien, y ahí obviamente habrá divergencias, cada uno tendrá uno y así se deberá de constar en todo caso en el proceso negociador, bien, cada uno ya está apuntando a qué desigualdades hay, qué irregularidades hay y, por tanto, en qué ámbitos se tienen que mejorar y se tienen que centrar las medidas correctoras. Vamos. Y, por tanto, en el apartado C, como diremos a continuación en algún momento de este curso, las medidas correctoras, una de las cuestiones importantes que hay que señalar en los procesos negociadores de los planes de igualdad es que tienen que estar bien atadas, es decir, qué objetivo persiguen, para que no haya desvíos de que para qué estamos haciendo las cosas, qué medios materiales vamos a utilizar para llevarlo a cabo, qué procedimiento vamos a llevar a cabo, quién es el responsable de llevarlo a cabo. ¿Cuáles son los indicadores que me van a servir para evaluar y hacer el seguimiento? ¿Con qué frecuencia voy a hacer el seguimiento de esas medidas? ¿No? Etcétera. ¿No? No quería dejar la oportunidad de comentar esto que me parece pues un momento importante en la negociadora. ¿No? Cada fase en el proceso negociador del plan de igualdad es vital, ¿no? El diagnóstico, negociación de las medidas correctoras, aplicación, evaluación y seguimiento, y cada fase es fundamental, ¿vale? Pero si hay que distinguir un momento en la fase de negociación de las medidas, sería esa, ¿vale? Y la anterior sería la fase de diagnóstico en su informe final, que ya apunta, no solo analiza, no solo identifica las desigualdades, sino que apunta dónde tienen que estar, por tanto, las medidas correctoras, cosa que actualmente en los procesos de negociación del plan de igualdad no sucede. O, por ejemplo, sucede pero no consta en las actas o no consta en el plan de igualdad. En el plan de igualdad lo que tiene que venir recogido es conclusiones del informe final de diagnóstico para que se vea de dónde vienen las medidas correctoras. ¿Vale? Impulso, esto, bueno, es recordarlo, pero impulso de la implantación del plan de igualdad en la empresa. Ojo, que estamos hablando de competencias de la comisión negociadora. La comisión negociadora somos todas, es decir, es la empresa y es el banco social. Es decir, que tenemos nosotras también que, en la parte que nos toca, obviamente, ser impulsoras del proceso negociador y que conste por escrito. Acordaros que esto es fundamental. En todo hay que constar por escrito que las demoras de las reuniones se puede acreditar que sea responsabilidad de la empresa, del banco empresarial, no nuestra, ¿vale? Y con eso todo que presente, que quede constancia de la presentación del informe de resultado de diagnóstico, ¿bien? Y todas esas cuestiones, fundamental acreditarlo. Pero sí que es verdad que me gustaría señalar que estas son las competencias de la comisión negociadora, que está el banco social y el banco empresarial. Definición de los indicadores de medición e instrumentos de recogida de información necesarios para realizar el seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de las medidas del plan de igualdad implantadas. Importante lo que he dicho anteriormente, ¿vale? Y cualquier otras funciones que pudieran ser que pudiera atribuir la normativa, ¿vale? Bueno,
Además, corresponderá a la comisión negociadora el impulso de las primeras acciones de información y sensibilización de la plantilla. La comisión negociadora del plan podrá dotarse de un reglamento de funcionamiento interno. Esto es con carácter previo, ¿no? Se constituye la mesa negociadora y lo primero de las primeras cosas que tienes que hacer una vez ya constituida la mesa es dotarse de un reglamento interno, frecuencia de reuniones, ordinarias, extraordinarias, actas, etc. Diagnóstico de situación. También viene a desarrollarlo un poquito. De la definición es identificar y estimar la magnitud a través de indicadores cuantitativos y cualitativos, las desigualdades, diferencias, desventajas, etc. Bien, y este diagnóstico permitirá obtener información precisa para diseñar las medidas evaluables que deben adoptarse. Bien, lo que os he comentado anteriormente. Y es de destacar como novedad que se establece por primera vez en la normativa un informe final que contuviera un resumen de análisis y de las principales conclusiones y propuestas, ¿vale? Que os lo he comentado anteriormente. También el Real Decreto 901 establece un contenido mínimo que ha de tener el diagnóstico, ¿vale? Ya que se refleja en el Real Decreto 6/2019. Acordaros, ¿bien? El Real Decreto repite lo que establecía la Ley de Igualdad, pero en la Ley de Igualdad venía como medidas que pudieran ser adoptadas en estos ámbitos. El Real Decreto 6/2019 lo coloca en la fase diagnóstico, que establece que es obligatoria y negociada, y lo viene a repetir, ¿vale? Son este contenido mínimo, es decir, que la empresa me tendrá que dar información desagregada por sexo sobre todas estas materias. Bien. Incluidas las condiciones de trabajo, así como la auditoría salarial, bien, de acuerdo al 902, que es lo que veremos posteriormente. Bien, me voy a saltar y voy a ir a esta. Lo que establece es adjunta en el Real Decreto 901 el anexo 1, que se titula Disposiciones aplicables para la elaboración del diagnóstico. Está aquí, es como a continuación. Esto también lo tendréis en los materiales, ¿vale? Y es un anexo. El Real Decreto 901 tiene 2 anexos y uno es este. Entonces, ¿qué es este? Pues nos han hecho parte del trabajo. Bueno, nosotros teníamos también ya un listado correspondiente para trasladarle a la empresa y para decirle esto es lo que me tienes que dar, bien, en la fase de diagnóstico para poder empezar a negociar la fase de diagnóstico, bien. Y el anexo 1 establece este listado, lo desarrolla, ¿vale? ¿Qué podemos destacar de este anexo 1? Este anexo es lo que va a tener la información que tiene obligación que dar al menos la empresa. Y es lo que os he puesto. Tienen los titulares, el nombre de los apartados son los que veis en la pantalla. Bien, condiciones generales, proceso de selección, contratación, formación y promoción profesional, clasificación profesional, retribuciones y autoridades retributivas. Bien. Yo qué sé, por ejemplo, en proceso de selección, pues te dice: el diagnóstico deberá contener información desagregada por sexo conforme a lo establecido en el apartado 1 de este anexo, relativa a ingresos y ceses producidos en el último año con indicación de la causa, especificando la edad, vinculación, tipo de relación laboral, tipo de contratación y jornada, nivel jerárquico, grupos profesionales, etc. Criterios y canales de información y o comunicación utilizados en los procesos de selección, contratación, formación y promoción profesional. Bien, es decir, todo lo relativo al proceso de selección y contratación, formación y promoción. Y así un largo etcétera. Son 5 hojas, ¿vale? Entonces, esto, si tenemos que iniciar una negociación, teniendo en cuenta las fechas de vigencia, bien, el 14 de enero, si no hay plan, y dentro de un año, el 14 de enero de 2022, si ya está vigente como máximo, le podremos dar este anexo 1 para decir, mira, esto me lo tienes que, esta información es la que me tienes que dar. Y ya está, ¿vale? Sí que es verdad que obviamente tendremos que relacionarla con nuestra realidad de sector,
¿no? Para ver si se atina, pero sirve una base para que el empresario nos facilite esa información. Bien. Una de las cuestiones a destacar son las condiciones de trabajo, que no estaban nada desarrolladas ni en el Real Decreto y mucho menos en la Ley de Igualdad, bien, en la que en las condiciones de trabajo tendrá que especificar los datos desagregados, bien, y esta información que va del apartado A hasta el apartado P, ¿vale? Jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, incluidas las horas extraordinarias y complementarias, régimen de trabajo a turnos, teletrabajo, sistema de remuneración, medidas de prevención de riesgos laborales con perspectiva de género, sistema de clasificación profesional, etcétera, ¿no? Un largo etcétera que tiene que facilitar la empresa, ¿vale? Es decir, que este Real Decreto 901 sí que a través de este anexo 1 nos facilita un poco la labor de, comparándola con nuestra realidad sindical, es la que es la información que al menos tiene que facilitar la empresa, ¿vale? Bueno, pues volvemos al contenido complementario. Hemos visto el contenido mínimo de la fase de diagnóstico y ahora vemos el contenido complementario del diagnóstico. El diagnóstico puede también tener los siguientes ámbitos. Se deberá de extender a todos los puestos, niveles jerárquicos del centro de trabajo. El sistema de clasificación profesional, como hemos visto antes, que tendrán que facilitar información sobre los procesos de selección, contratación, promoción y ascensos. Esta es una de las temas que apenas, como es más bien de establecer las prácticas empresariales, en las negociadoras hasta ahora no se facilitaba mucho estos datos, ¿vale? Obviamente, por razones obvias. Pero sí que a partir de ahora pues, se incide, se insiste que tiene que facilitar, tienen que hacer por lo menos un esfuerzo para facilitar esta información. También se analizarán los efectos que para mujeres y hombres tiene el conjunto de las actividades de los procesos técnicos y productivos, la organización del trabajo y las condiciones en que se presta. Bien, es decir, que cada una tenemos que ver dónde surgen las desigualdades en nuestra empresa y seguro que en algunos de estos apartados nos pueden amparar para pedir concretamente información e ir un poco en la diana donde vemos que flaquea la empresa en nuestro centro de trabajo. Se ha de abordar también la prestación del trabajo habitual a distancia o no en centros de trabajo ajenos o mediante la utilización de personas trabajadoras cedidas a través de contratos de puesta a disposición. Otra vez lo que hemos comentado antes, el personal de las ETTs en nuestra empresa también tienen que incorporar esta información en todos los aspectos de su vida laboral. Y establece otra vez la importancia de las medidas positivas, ¿no? Las medidas positivas, como para recordarlas, son medidas temporales hasta que persista la desigualdad, en la que para remover los obstáculos que impiden el principio de igualdad, en aquellas desigualdades persistentes se pueden tomar medidas positivas. ¿Qué significa esto? Pues que en igualdad de condiciones, una persona y otra se podrá elegir a la mujer que se encuentre infrarrepresentada o en esa categoría profesional o en otra situación. Bien, se reitera otra vez de nuevo las medidas positivas que ya se encontraban en la ley de igualdad y que es una figura avalada por el Constitucional y que intenta que se respete el principio de igualdad. En ese sentido, el artículo 17.4 me ha parecido relevante ponerlo aquí, pues para darle importancia a las medidas de acción positivas, en el caso de que el diagnóstico pusiera de manifiesto la infrarrepresentación de personas de un sexo determinado en determinados puestos, pensando en las mujeres, y todo ello para eliminar la segregación ocupacional de las mujeres tanto horizontal como vertical. Y si quisiera leer el artículo 17.4 para recordarlo, del Estatuto de los Trabajadores, que dice así: sin perjuicio de los dispuestos en los apartados anteriores,
la negociación colectiva podrá establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres a todas las profesiones. A tal efecto, podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación, de modo que en igualdad de condiciones de idoneidad tenga preferencias para ser contratada la persona del sexo menos representado en el grupo profesional de que se trate. Asimismo, la negociación colectiva podrá establecer este tipo de medidas en las condiciones de clasificación profesional, promoción y formación, de modo que en igualdad de condiciones tengan preferencia las personas menos del sexo menos representado, que sin duda estamos pensando en las mujeres conforme a lo que dice la exposición de motivos de la Ley de Igualdad. Bien, vale, pues si os parece, he llegado a la mitad de las láminas del PowerPoint. Vamos a hacer un pequeño descanso, ¿vale? Yo voy a mirar un poco el chat y me voy a levantar, voy a cerrar el vídeo para tomar un vaso de agua y tal. Y si os parece, son las 11:19 y 20. Volvemos a más tardar a las 11:30, ¿vale? Así que muchísimas gracias por la atención y nos vemos en 10 minutos. Bueno, pues si os parece, nos volvemos a incorporar después del descanso. Perdonar, que tengo que hacer una llamada y me he alargado un poco. Si os parece, continúo. ¿Vale? Ya he visto el chat. Si os parece, todas las preguntas que tenéis que habéis puesto, fenomenal, ya las llevamos a cabo después de que finalicemos el Real Decreto 902, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Pues nada, os veo que estáis aquí en el chat y que nada, me vuelvo al vídeo compartido. Bien. Bueno, pues si os parece, continuamos con el 901. El 901, el Real Decreto que desarrolla el Plan de Igualdad y el registro de convenios colectivos. También no solo establece el contenido mínimo y complementario de la fase de diagnóstico, sino que establece un contenido mínimo de los planes de igualdad. Un contenido, pues como vemos un poco desde la cuestión orgánica estructural, ¿vale? Como todo convenio colectivo, determinación de las partes, los ámbitos, etcétera. Introduce, como os he comentado antes, el informe de diagnóstico de situación de la empresa, ¿bien? O del grupo, bien, como una de las medidas destacadas de este Real Decreto, aparte de desarrollar a través del anexo 1 el contenido que el empleador tiene que facilitar en la fase de diagnóstico del proceso negociador, bien, y resultado de las auditorías retributivas, que veremos posteriormente, la definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan, así como la descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y priorización de las mismas, así como diseño de indicadores que permitan determinar la evolución de cada medida. En esto me quiero, parar un poquito, un poco en conexión con lo que os comentaba anteriormente, que este Real Decreto introduce pues, cuestiones orgánicas, ¿no? Estructurales, ¿no? De plazos de inicio de negociación, cómo se computa la plantilla, quién está legitimado para negociar, haya o no haya representantes legales de los trabajadores. Desarrolla la fase de diagnóstico, establece un anexo que se lo tenemos que trasladar a la empresa después de relacionarlo con nuestra realidad sindical y de plantilla y de sector, para atinar en qué documentos nos resulta necesario tras conocer nosotras los puntos claves de desigualdad. Bien. Quizá el tema de las medidas, de la fase de negociación de las medidas correctoras, una vez cuando se haya negociado el informe final, no está tan desarrollado, bien, porque claro, es dependiendo de cada centro de trabajo, se dará unas u otras, por lo tanto quiero incidir aquí, bien, son medidas concretas que tienen que venir relacionadas para que no sean meras recomendaciones, que es lo que suele suceder, o brindis al sol, sino que sean obligaciones concretas que podamos saber
de manera compartida con el banco empresarial, qué objetivos persiguen, la descripción de cómo se va a llevar a cabo, quién es el responsable, qué departamento es responsable para implantarlo, qué procedimiento se va a llevar a cabo, cuáles son los plazos de ejecución y después todo lo relativo a lo que nos ayude para evaluar y hacer seguimiento. Bien, indicadores, bien, dependiendo de cada medida, pues serán unos u otros, bien, y fechas de revisión, ¿vale? Etcétera. Esto es fundamental. Como os decía antes, cada fase de la negociadora del plan de igualdad tiene su importancia, pero esta también lo es en especial, y de cara a que posteriormente los planes de igualdad no sean meras recomendaciones, que también obviamente dependerá de la presión sindical que ejerzamos y de la potencia que podamos tener en la mesa, ¿no? Y de la posición de la empresa, obviamente, pues esto es fundamental, tener las medidas un poco atadas para que se concrete en que sean efectivas. Como continuación al contenido del plan de igualdad, identificación de los medios y recursos, tanto materiales como humanos, necesarios para la implantación y seguimiento y evaluación de cada una de las medidas y objetivos, y el calendario de actuaciones para la implantación, seguimiento y evaluación de las medidas del plan de igualdad, lo que comentaba anteriormente. Sistema de seguimiento y evaluación, composición y funcionamiento de la comisión u órgano paritario encargado del seguimiento, evaluación y revisión. Fundamental también, no solo la mesa negociadora, la comisión de igualdad que negocia el plan de igualdad, sino la comisión que va a pervivir, que suelen ser los mismos integrantes, y que tendrá como finalidad el seguimiento, evaluación y revisión, ¿vale? Eso es otra de las cuestiones que tendremos que negociar en el proceso negociador. He dicho que normalmente deberá ser los mismos miembros, tanto la comisión negociadora como la comisión de seguimiento. Sí y no, porque esto como todo, como siguiendo las normas de los convenios colectivos, en la comisión de seguimiento y evaluación normalmente están los firmantes, bien, son los que firman el plan de igualdad, ¿vale? Y ahí sí que puede ser motivo de conflicto, ¿vale? Porque en los convenios colectivos, como sabéis, ordinarios, estatutarios, en la comisión paritaria de aplicación o como se denominen cada una de los convenios, únicamente están los firmantes, ¿bien? Pero siempre y cuando sean de aplicación, ¿bien? Cuando sean funciones negociadoras, ya sea en el convenio colectivo o en el plan de igualdad, tendrán que estar los sujetos legitimados, no los que firmen, ¿vale? O sea que esa conflictividad que se produce en el convenio colectivo también la podemos tener de cara en los planes de igualdad. Y otra de las cuestiones importantes que quiero destacar en este contenido del plan de igualdad es el apartado K, que es el procedimiento de modificación. Incluido el procedimiento para solventar las posibles discrepancias que pudieran surgir en la aplicación, seguimiento, evaluación o revisión, en tanto que la normativa legal o convencional no obligue a su adecuación, ¿vale? Es decir, que se podrá prever que, aunque veremos apartados siguientes del Real Decreto 901 que van en esa dirección, que ningún plan de igualdad es estático, ¿vale? Pero podemos introducir en el plan de igualdad expresamente que posibles formas de modificación, bien, ya sea de las medidas, ya sea de lo que sea, ¿vale? Para que tengamos capacidad de reacción cuando algo no funcione, venga, y no tengamos la puerta cerrada de la empresa diciendo que eso ya lo hemos negociado, ¿vale? También establece el Real Decreto 901 la vigencia del propio plan y establece que la vigencia de duración del plan será objeto de negociación por las partes y no podrá ser superior a 4 años, ¿vale? Para evitar aquellos planes de igualdad que carecen, entre otras cosas, de plan del periodo de vigencia correspondiente y se encuentran indefinidos y petrificados absolutamente. Respecto a la revisión, también establece formas de revisión, que son las siguientes. Revisión de cada medida concreta
establece que la revisión de cada medida concreta se negociará por las partes legitimadas conforme al contenido de las medidas y objetivo, pero que los planes de igualdad deberán de revisarse en todo caso cuando concurran las siguientes circunstancias. Es decir, se deriva la negociadora, salvo, y en todo caso se podrá revisar cuando se produzcan las siguientes circunstancias. Las medidas de plan de igualdad podrán revisarse en cualquier momento a lo largo de su vigencia con el fin de añadir, reorientar, mejorar, corregir, intensificar, atenuar o incluso dejar de aplicar alguna medida que contenga en función de los efectos que vayan apreciándose en relación con la consecución de sus objetivos. Pues si se han producido la consecución de ese objetivo, fenomenal, se podrá anular, pero cuando se pueda reorientar porque no está cumpliendo con el fin del objetivo previsto, de ahí poner el objetivo parece baladí, pero no lo es, porque para justificar una revisión podemos justificarlo, perdón por la redundancia, una revisión cuando pues, haya un desajuste o no esté dando resultados, buenos resultados. También se puede producir una revisión cuando se ponga de manifiesto su falta de adecuación a los requisitos legales y reglamentarios o su insuficiencia como resultado, bien, de acuerdo a la actuación de la inspección. En los supuestos de fusión, absorción o transmisión o modificación del estatus jurídico de la empresa, cuando se produce alguna de estos negocios que se unan, separan con otras empresas, y ante cualquier incidencia que modifique de manera sustancial la plantilla, pues modificaciones sustanciales, movilidades, cualquier otro tipo de situación que afecte a la plantilla y que se vea condicionado la cuestión de la igualdad de oportunidades, también se podrá proceder a la revisión. Así como cuando una resolución judicial condena a la empresa por discriminación directa o directa, pues obviamente esto es una evidencia que se tendrá que revisar. Es decir, que establece, aunque lo deriva a la negociadora, y tendremos que, es una de las cuestiones que tenemos que negociar en cada una de las medidas o por bloques, bien, cuando se produzcan alguno de estos supuestos, se tendrá justificación para revisar. Obviamente, como todo cabe interpretaciones y muchos pleitos, pues es esto, ¿no? Que la empresa entiende que no se produce el supuesto de hecho que nos encontramos aquí, pero por lo menos tendremos la oportunidad de presionar, de intentar que se produzca la revisión y si no, pues siempre tendremos el acceso a la denuncia ante la inspección o bien acudir a un juzgado. En seguimiento y evaluación, así como cuestiones más novedosas, es pues que se tendrá que, en la medida de lo posible, se tendrá que tener una composición equilibrada entre hombres y mujeres respecto a la comisión de vigilancia y seguimiento. Bien, y que se producirán el sistema de seguimiento y evaluación, ¿vale? La propia negociadora. Son los negociadores los que tienen que establecer medidas de seguimiento y evaluación, ya sea por medidas concretas o de forma general, ¿no? Así se me ve mejor. Y no obstante, y lo tengo subrayado porque son como que las novedades, porque lo otro ya existía, es que se realizará al menos una evaluación intermedia y otra al final, así como cuando sea acordado por la comisión de seguimiento. Es decir, que seguimiento y evaluación, momentos puntuales de seguimiento y evaluación se tendrá que adoptar la negociadora por medidas concretas individualmente. Ahí, claro, no es lo mismo una medida que tiene un plazo de ejecución o implantación corto a otro que sea más largo, que conlleve más trabajo y más tiempo. Eso se tendrá que evaluar para fijar los plazos de seguimiento y evaluación. Pero en todo caso, si no se establece la negociadora, se realizará al menos una elaboración intermedia y otra al final, ¿vale? Entendemos que la vigencia, de la vigencia respecto a la vigencia del plan. Con lo cual, esto es una de las cuestiones novedosas que establece. Bien, es una posibilidad pues, de tener información, de ir viendo cómo se encuentra la implantación del plan de igualdad y ya sabéis, una evaluación intermedia y otra al final.
Bueno, pues cerramos el Real Decreto 901 en relación al desarrollo de los planes de igualdad y ahora nos remitimos a la modificación del Real Decreto 713/2010, bien, sobre registro y depósito de convenios. Aquí distinguimos dos cuestiones, planes de igualdad y medidas de prevención y acoso. Por un lado, los planes de igualdad serán objetos de inscripción obligatoria, bien, cualquiera que sea su origen o naturaleza. Bien, obligatoria o voluntaria y que hayan sido o no adoptados por acuerdo entre las partes. Bien, es decir, tendrán que ser inscritos, tanto si son obligatorios o voluntarios. Y se modifica este Real Decreto, que es el que regula el registro y depósito de los convenios, en el que se añade la coletilla de planes de igualdad y la citada inscripción en el registro permitirá el acceso público al contenido de todos los planes. Por otro lado, respecto a las medidas para prevenir el acoso, que era otra de las medidas que estableció la Ley de Igualdad, no obstante, no ha corrido con tanta suerte, lamentablemente, yo lo desconozco porque han adoptado esta decisión. Y respecto a las medidas específicas para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo, así como las medidas que fomenten la igualdad, será de carácter voluntario la naturaleza de su depósito en el debido recurso, en el debido registro. ¿Vale? La verdad es que yo creo que han perdido una oportunidad, pero así está recogido expresamente. En relación al registro, en la solicitud de inscripción de los planes de igualdad, estos tendrán que ir acompañados de la hoja estadística recogida en el Real Decreto 901, que se adjunta en el anexo 2.v. Bien, pues hemos dicho que este Real Decreto 901 tenía dos anexos, aparte del contenido normativo del reglamento, tenía dos anexos. Uno, el anexo 1, en el que se establece el contenido de diagnóstico que la empresa nos tiene que facilitar, bien, y el anexo 2, ¿vale? Está tachado porque empieza por aquí. ¿Vale? Y este es pues una hoja estadística que cuando se inscriba ese plan de igualdad, tanto obligatorio como voluntario, o bien con carácter voluntario se va a inscribir cualquier medida contra el acoso por razón de sexo y sexual, se tendrán que rellenar esta hoja estadística que facilitará después estudios, informaciones sobre la realidad de los planes de igualdad y las medidas contra el acoso. ¿Vale? También se adjuntará al boletín que os enviaremos posteriormente. En el registro de los planes de igualdad se llevarán a cabo también las modificaciones oportunas para poder distinguir entre los planes de igualdad negociados y acordados, bien, y también se introduce el plazo de 10 días para solicitar la inscripción del plan de igualdad, contados a partir de la firma del convenio. Es decir, que hay un plazo de 10 días desde la firma del convenio para inscribir en este registro los planes de igualdad. Bien, pues vamos terminando ya con este Real Decreto 901 y una de las cuestiones que se encuentran tanto en este Real Decreto como en el Real Decreto 902 son la previsión de que por parte de la Administración Pública, de la Secretaría de Estado de Violencia contra la Violencia de Género, aparte del Ministerio de Trabajo y el Instituto de Igualdad, ¿vale? El Instituto de las Mujeres, así como las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, se adoptarán guías y manuales de referencia a fin de impulsar la adopción e implantar planes de igualdad, bien, así como guías y protocolos de buenas prácticas que permitan superar los estereotipos de género en la contratación y promoción. Y dice en especial entre el personal con responsabilidad en materia de recursos humanos. Pues esto es lo que lo estaremos esperando para cuando llegue. Son guías que
que facilitan mucho la labor de este proceso, de los procesos de negociación del plan de igualdad, que no dejan de ser, vosotros sabéis un tanto complejos, ¿no? Porque cada una de las fases tiene sus peculiaridades, es un trabajo pues muy sesudo de la fase de diagnóstico, pues de cruzar datos, de tener maña con los instrumentos parecidos al Excel, ¿no? Y después también en las sucesivas fases, ¿no? Entonces estas guías, bueno, orientan un poco y facilitan un poco el trabajo y dan ideas también. También, como sabéis, el distintivo de igualdad es un distintivo que está regulado por una orden, creo recordar, y que, bueno, actualmente lo tienen pues grandes empresas, tampoco son muy numerosas las empresas que lo tienen, y pues está relacionado con licitaciones o con ser distinguidos en materia de igualdad en el ámbito formal, ¿no? Que en la práctica no suele venir lamentablemente muy relacionado. Y también se va a incluir porque en esta orden que regula los distintivos de igualdad sí que se podrá aportar por parte del Arlete informe de su opinión sobre ese plan de igualdad, pero apenas tenemos referencia, la verdad. Así que sí que a partir de ahora, a través del 901, sí que por lo menos se tendrá en cuenta como criterio de valoración a efectos de decidir si se lo otorgan o no, pero vamos, tampoco parece que sea muy, muy vinculante, la verdad. Bueno, pues hemos acabado el Real Decreto 901 de Plan de Igualdad y Registro, y ahora vamos con el Real Decreto 902/2020, la última parte de este curso de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, ¿vale? Posteriormente daremos ya lugar al debate. Este Real Decreto es bastante, al venir referido con el tema de medidas contra la brecha salarial, el registro retributivo, la auditoría, etcétera, es bastante técnico y ciertamente un tanto más complejo que el anterior, ¿no? Por la materia en la que se esté dando. Repetir lo que hemos dicho antes, que esto viene no solo del Real Decreto 6/2019, sino de la Directiva 2006 y de la recomendación de la Comisión de 7 de marzo de 2014, que dicta lo que se ha de seguir en transparencia retributiva. ¿Vale? También estamos, una de las cuestiones que se establece al final del Real Decreto es la posibilidad que en breve también las administraciones públicas facilitarán proyectos, protocolos y guías para llevar a cabo este tipo el contenido de este Real Decreto. Como objeto, es establecer las medidas específicas para hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y a no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva, desarrollando los mecanismos para identificar y corregir la discriminación en este ámbito y luchar contra la misma, promoviendo las condiciones necesarias y removiendo los obstáculos existentes de conformidad con lo establecido en los artículos 9.2 y 14 de la Constitución española y de acuerdo con la normativa tanto europea como estatal de protección de datos. Esto sería como una definición un tanto formal. Vamos de nuevo al ámbito de aplicación. ¿A quién se le aplica este Real Decreto? Y el presente Real Decreto será de aplicación al ámbito de las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, ¿bien? Y también la disposición adicional cuarta establece expresamente que se aplica al personal laboral al servicio de las administraciones públicas, ¿bien? Y pasa, este sí que lo expresa más, sí que lo manifiesta de manera más expresa del personal laboral, pero sin embargo no establece qué pasa con el personal que no es personal laboral, que es el resto, ¿no? El funcionario, etcétera. Y llegamos un poco a la misma interpretación que en el anterior, que es que haciendo
conforme al principio de universalización de los derechos derivados del principio de igualdad, de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo, promulgado en el artículo 2 de la Ley de Igualdad, hemos de entender que los principios que rigen en este reglamento para la igualdad retributiva se han de aplicar tanto al personal funcionario como al laboral. ¿Vale? Es decir, nosotros entendemos que lo que hay que estar es a los objetivos, a qué se pretende con qué es lo que se quiere obtener a través del Real Decreto, pues la transparencia, la auditoría. Entonces, si se consigue esos objetivos, la administración pública estará cumpliendo este Real Decreto. Y la vigencia entrará en vigor a los 6 meses de la publicación. Bien, es decir, que el BOE es de 13 de octubre de 2020, entonces estará en vigor el 14 de abril de 2021. Bien, excepto para las auditorías retributivas, que seguirá la misma aplicación paulatina que para la aplicación de los planes de igualdad, porque la auditoría retributiva es un instrumento que están obligadas las empresas que tienen plan de igualdad, ¿vale? Así que también su vigencia va en conexión con su obligatoriedad de tener o no tener plan de igualdad. Y lo que establece es el principio de en síntesis, este Real Decreto lo que establece es el principio de transparencia retributiva y obligación de igual retribución por trabajo de igual valor, ¿vale? Transparencia retributiva e igual retribución por trabajo de igual valor. Estos son los dos pilares que vienen de la Directiva de 2006, de la Recomendación del Consejo de 2014 y que se desarrollan en este Real Decreto respecto a lo previsto e incorporado en el Real Decreto 6/2019. ¿Qué significa esto? Pues lo siguiente, el principio de transparencia retributiva tiene como objeto la identificación de discriminaciones, en su caso tanto directas como indirectas, particularmente las debidas e incorrectas valoraciones de puestos de trabajo, lo que concurre cuando desempeñado un trabajo de igual valor, de acuerdo con los artículos siguientes, se perciba una retribución inferior, sin que dicha diferencia pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y sin que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados, ¿vale? Esto, antes de decir con los ejemplos, con los instrumentos que va a tener el Real Decreto para implantar esta transparencia retributiva, lo que queremos decir es que en la retribución, en la brecha salarial y la desigualdad retributiva se produce muchas veces a través de la clasificación profesional, tanto produciéndose como con discriminación directas como indirectas, ¿no? Y tenemos casos, ¿no? Por ejemplo, las sentencias, por ejemplo, bastante conocidas de hoteles en Tenerife, bien, del TSJ de Canarias, en el que los hoteles, por ejemplo, pagaban un plus de productividad diferente a las camareras de piso, las que se dedican a limpiar, hacer las camas, limpiar las habitaciones de los hoteles, y las camareros de sala. Bien, las camareras de piso normalmente son representadas por mujeres y los camareros de sala por hombres, ¿no? Entonces, esas sentencias del TSJ establece que a las camareras de piso se establecía un complemento de productividad de 139 euros y a los camareros de sala un complemento de productividad de 614 y entendieron que se había producido una discriminación directa por entender que se encuadraban en el mismo categoría grupo profesional, que desarrollaban idénticos trabajos de igual valor y que la diferencia del complemento de productividad no venía justificado por razones objetivas contundentes. Bien, entonces eso es una de las cuestiones que pretende erradicar este Real Decreto, ¿vale? Que se revisen, primero definir qué significa trabajos de igual valor, bien, y también revisar la clasificación profesional para que trabajos de igual valor no tengan retribuciones diferentes, sin que se puedan justificar por razones objetivas, bien, y que tengan como resultado discriminaciones directas o indirectas, bien.
Otro de los principales instrumentos que establece el Real Decreto para implantar la transparencia retributiva son los siguientes. El registro retributivo, que ya se incorporó en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores por el Real Decreto 6/2019. La auditoría retributiva, bien, que la veremos a continuación, que también venía recogida y que se va a desarrollar en aquellas empresas que se encuentra que tienen plan de igualdad, y un sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo que fuera de aplicación, y el derecho de información de las personas trabajadoras, ¿vale? Es decir, que se revise en la negociación colectiva la clasificación profesional, ¿vale? Para que no se produzcan discriminaciones directas o indirectas. Vale, para empezar, decíamos que estas medidas se sustentan para respetar la obligación de igual retribución por trabajo de igual valor. Vamos a ver qué significa esto, ¿vale? Y es una definición técnica que establece el Real Decreto 902. Simplemente recordar que en el artículo 28 establece que la definición, un trabajo de igual valor, un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de sus funciones o tareas efectivamente encomendadas, es decir, cita la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, las condiciones profesionales y de formación, y las condiciones laborales y por factores estrictamente relacionados con el desempeño. Se llevan a cabo de ambos trabajos sean equivalentes, ¿vale? Pues lo que viene a hacer el Real Decreto 902 es desarrollar esta definición. ¿Qué significa por naturaleza de funciones? ¿Qué significa por condiciones educativas, condiciones profesionales y condiciones laborales? Lo que viene a decir es que pongamos un poco el foco en la clasificación profesional y veamos que trabajo de igual valor tenga la misma retribución y que por sesgos de género no se produzcan discriminaciones. ¿Qué significa el sesgo de género? Pues significa que actualmente, tal y como hemos visto en el ejemplo de la sentencia de las camareras de piso, como el de los camareros de hotel, se producen distintas valoraciones y retribuciones diferenciadas por entender que hay funciones que tradicionalmente han sido llevadas a cabo por las mujeres que tienen menos valor. Bien, o pautas o funciones que tienen que ver pudieran tener con la comunicación, con la empatía, con esas funciones que se entiende que son innatas para las mujeres y que no están reconocidas, ¿bien? En relación a otras, ¿vale? Que sí que pueden estar reconocidas, bien, y que están relacionados más con los hombres, ¿vale? En ese sentido, esta guía, otro de las materiales que os he comentado antes, para que intentamos profundizar y tengamos una guía práctica para identificar puestos de trabajo de igual valor sin sesgos de género, ¿vale? Esto es una de las guías que es del Gobierno vasco, bien, que os voy a facilitar para profundizar en este tema, ¿vale? También el Real Decreto establece que podrán ser relevantes con carácter no exhaustivos, siguiendo con la definición de trabajos de igual valor, las siguientes cuestiones: la penosidad, dificultad, posturas forzadas, los movimientos repetitivos, la destreza, la minuciosidad, el aislamiento, determinadas cuestiones que también hay que tener en cuenta, ¿vale? Tanto económica como relacionada con el bienestar de las personas, la polivalencia o definición extensa de obligaciones, las habilidades sociales, las habilidades de cuidado y atención a las personas, las capacidades de resolución de conflictos o la capacidad de organización. Estas últimas relacionadas históricamente con las mujeres y que no se suelen ser reconocidas en el ámbito de las clasificaciones profesionales. Como otros ejemplos yo creo que nos sirve para visualizarlo, tenemos el caso de la sentencia del Constitucional antigua, pero un referente de 1 de julio de 1991, de Gregorio Marañón, en donde que había diferencias salariales entre las limpiadoras y los peones, llevando a cabo
funciones similares. Bien, y la única diferencia era la diferente determinación en la clasificación profesional del convenio, ¿vale? Pero las funciones, las cuestiones, el nivel de estudios exigido, las tareas desarrolladas eran similares. Lo que pasa que, claro, las limpiadoras estaban más denostadas, más infravaloradas por ser una profesión históricamente destinada a las mujeres, sin embargo los peones tenía mayor reconocimiento. Y otra sentencia más actual es el Juzgado Social número 1 de Almería, pendiente todavía que pudiera ser recurrida, del 19 de noviembre de 2018. La sentencia condena a una comercializadora de frutas y verduras, caso Acrenat Sat, a igualar el salario de las envasadoras, fundamentalmente mujeres, al de los mozos de almacén, que eran fundamentalmente hombres. Bien, en ese caso había una práctica de confundir de unos días a las envasadoras, los colocaba en el puesto de mozos de almacén porque había necesidad de más cobertura, de más apoyo en ese puesto, y a la inversa también se bailaban los hombres del mozo de almacén, también actuaban, llevaban a cabo funciones referentes a las envasadoras, ¿vale? En ese sentido, este Real Decreto pretende, a través de esta definición de trabajos de igual valor, profundizar y que florezcan estas discriminaciones de clasificación profesional por teniendo en cuenta los sesgos de género. También, y finalizando ya con la definición de trabajo de igual valor, se establece una correcta valoración de los puestos de trabajo, requiere que se apliquen los criterios de adecuación, totalidad y objetividad y desarrolla los anteriores conceptos de la manera siguiente. La adecuación implica que los factores relevantes en la valoración deben ser aquellos relacionados con la actividad y que efectivamente concurren en la misma, incluyendo la formación necesaria. La totalidad, que implica que constatar si concurre igual valor, deben de tenerse en cuenta todas las condiciones que singularizan el puesto de trabajo, sin que ninguna se invisibilice o se infravalore. En concreto, este criterio es para no invisibilizar habilidades que normalmente no se reconocen y que se encuentran relacionadas históricamente con las mujeres. Y la objetividad implica que deben existir mecanismos claros que identifiquen los factores que se han tenido en cuenta en la fijación de una determinada retribución y que no dependan de factores o relaciones sociales que reflejan estereotipos de género. Como os decía, en el plazo de 6 meses, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto, bien, es decir, 6 meses a partir de abril, se aprobará a través de una orden dictada a propuesta conjunta de las personas titulares de los Ministerios de Trabajo y Ministerio de Igualdad, un procedimiento de valoración de los puestos de trabajo, ¿vale? O sea que sí que tendremos un apoyo más institucional en cuanto a ese procedimiento, ¿bien? Pero actualmente también existen procedimientos cuantitativos de valoración de puestos de trabajo que podemos acceder y que nos pueden orientar para cuando detectamos en nuestra empresa un caso de este tipo. Habiendo dicho ya un poco el desarrollo del 902 respecto a la definición de trabajos de igual valor, bien, nos vamos ya a los instrumentos de valoración de los puestos de trabajo, que es un poco el contenido principal de este Real Decreto 902. Por un lado, tenemos registros retributivos, después auditoría y después transparencia en la negociación colectiva. El registro retributivo, como ya se establece en el artículo 28.2 del Estatuto, todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda la plantilla, incluido el personal directo y los altos cargos. Bien, hemos de decir que la recomendación del Consejo de 2014 establece el registro retributivo de empresas de más de 50 trabajadores, ¿vale? Pero aquí se establece con que todas las empresas tienen que tener registro retributivo. Y deberán establecerse en el registro retributivo de cada empresa, convenientemente desglosado por sexo, la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos, en cada grupo profesional, categoría, bien, y teniendo en cuenta la retribución total, no solo el salario base, sino los complementos, las percepciones extrasalariales y de cualquier tipo.
También lo que establece es un derecho de consulta. No solo tiene que haber un registro retributivo, sino un derecho de consulta con carácter previo a la elaboración del mismo, ¿vale? Tiene que haber una antelación al menos de 10 días con carácter previo a esta elaboración. ¿Vale? O sea que podemos enviar una, si no tenemos dentro de nuestra empresa registro retributivo, podemos enviar un comunicado, un correo electrónico a la empresa diciendo, recordando su obligatoriedad de que exista y que nos tiene que dar paso con al menos 10 días de antelación para la consulta de cara a, con carácter previo a la elaboración del registro, ¿vale? Que nos faciliten esa información y nosotros ejercer ese derecho de consulta. También establece el Real Decreto el derecho de información de la plantilla, existiendo o no representación de las personas trabajadoras. Por un lado, cuando no existe representación legal, la información que se facilitará a la persona trabajadora, y esto es un tanto complejo porque se refiere a que no nos van a facilitar los datos promediados, ¿vale? Respecto a las efectivas retribuciones, no nos van a dar, lo que nos dan en todo caso son promedios, ¿no? Pues si no existe la RLT, no nos dan esos promedios, sino el porcentaje de diferencia entre las diferentes retribuciones promediadas entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, es un porcentaje de diferencia entre unos y otras, ¿vale? Así, cuando exista representación legal, el acceso al registro se facilitará a través de las personas trabajadoras, a través de la citada representación, teniendo derecho a aquellas a conocer el contenido íntegro del mismo. Bien, es decir, la red sí que puede tener acceso al contenido íntegro del mismo. También establece cuándo se debe de actualizar ese registro y dice lo siguiente: existe un periodo general de actualización del registro salarial que es de 1 año. No obstante, se actualizará de acuerdo a las posibles modificaciones que fueran necesarias en caso de alteración sustancial de cualquiera de los elementos que integren el registro. Bien, es decir, todo esto lo que hay que seguir es el objetivo de la transparencia de las percepciones, de las retribuciones. Si ha habido un movimiento de plantilla que obviamente desencadena en un cambio de las retribuciones, pues también se podrá pedir que se actualice. Bien, y el formato del registro, el documento en el que consta el registro podrá tener el formato establecido en las páginas web oficiales del Ministerio de Trabajo. Bien, que yo no he tenido acceso. Una vez dicho el registro retributivo, vamos con el segundo instrumento, que es la auditoría retributiva. Y el concepto es el siguiente: las empresas, que elaboren un plan de igualdad deberán incluir en el mismo una auditoría retributiva, previa a la negociación que requieren dichos planes de igualdad. Bien, la auditoría retributiva tiene por objeto obtener la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres en materia de retribución. Y asimismo permite definir las necesidades para evitar, corregir y prevenir los obstáculos. Bien. La auditoría retributiva tendrá la vigencia del mismo plan de igualdad del que forma parte, pudiendo terminar otra inferior en el mismo. O sea, que tiene una vigencia diferenciada con el plan de igualdad. El contenido de la auditoría retributiva es el siguiente. Implica las siguientes obligaciones para la empresa. Por un lado, en primer lugar, la realización de un diagnóstico de situación retributiva en la empresa. Y el diagnóstico requiere, pues, la evaluación de los puestos de trabajo teniendo en cuenta lo recogido en el presente Real Decreto sobre obligación de igual retribución por igual valor. Bien, lo que pretende la auditoría retributiva, al fin y al cabo, es, conforme a la definición que hemos visto de trabajos de igual valor, es revisar la clasificación profesional por si pudiera esconder una discriminación respecto a directa o indirecta de trabajos de igual valor que tuvieran diferentes retribuciones. Bien, entonces tendrá que evaluar esos puestos de trabajo y tanto en relación al sistema retributivo como en relación al sistema de promoción, ¿vale? La relevancia de otros factores desencadenan desde la diferencia retributiva
también los tendrá que revisar, así como los posibles deficiencias o desigualdades que pudieran apreciarse en el diseño o uso de las medidas de conciliación y corresponsabilidad, o las dificultades que las personas trabajadoras pudieran encontrar en la promoción profesional o económica, derivada de otros factores, ¿vale? Es decir, que es una auditoría retributiva no solo en clasificación, de acuerdo al principio de trabajo de igual valor, sino de cara al sistema de promoción, así como a otros procedimientos de la empresa, como la promoción profesional económica y cualquier otro tipo de actuación empresarial. En segundo lugar, la auditoría retributiva implica a la empresa el establecimiento de un plan de actuación. Cuando detectamos, y ahí como representantes de los trabajadores, claro, esto lo hace la empresa, pero nosotros si detectamos que no se respeta el trabajo de igual valor, que hay diferencias retributivas no justificadas, tendremos que señalarlo, ¿vale? Para que la empresa primero evalúe y después establezca medidas correctoras, ¿bien? Y un plan de actuación con un correspondiente seguimiento y evaluación. También el Real Decreto lo que establece es un registro retributivo especial de las empresas con auditoría retributiva, ¿vale? Mezcla, hace una especialidad en aquellas empresas que tengan auditoría retributiva porque tengan plan de igualdad. Su registro de retribución deberá reflejar además las medias aritméticas de aquellos sistemas que haya identificado que no respeten el principio de trabajo de igual valor, ¿vale? Y el registro también deberá incluir la justificación a que se refiere el artículo 28.3 del Estatuto de los Trabajadores, que es cuando la media aritmética o mediana de las retribuciones totales de la empresa sea superior a la del otro en al menos un 25%, ¿vale? Ya que el artículo 28 establece eso, el registro retributivo, y cuando hay una diferencia del 25% entre las retribuciones promediadas entre los hombres y las mujeres, bien, cuando hay una diferencia superior al 25%, se deberá de justificar por parte de la empresa, bien, que no obedece a cuestiones discriminatorias, bien. Como tercer instrumento para implantar esa transparencia retributiva, tenemos la transparencia en la negociación colectiva, en base a que es la valoración de puestos de trabajo en los convenios colectivos. En base al artículo 22.3 del Estatuto, con el objetivo de comprobar, referente a la clasificación, este artículo, con el objetivo de comprobar que la definición de los grupos profesionales se ajusta a criterios y sistemas que garantizan la ausencia de discriminación y la existencia de criterios de objetividad, bien, las mesas negociadoras de los convenios es otra competencia que se tienen que introducir, bien, especialmente la parte sindical, que es la verdadera interesada, deberán de asegurarse que la clasificación profesional es otro momento para revisar la clasificación profesional en todo caso, bien, para asegurarse que los factores y condiciones concurrentes en cada uno de los grupos y niveles profesionales respeten los criterios de adecuación, totalidad y objetividad y el principio de igual retribución para puestos de igual valor. ¿Vale? Es decir, que cumplan con los requisitos de la definición del trabajo de igual valor, de educación, de formación, etcétera, bien, para que no tengan diferenciación de retribución. Bien, que en todos los casos, en todos los convenios, en todas las clasificaciones no tiene por qué haberlos, bien, o quizás sí, hay que revisarlo desde esa mirada, bien, desde esa mirada de reconocer todas las tareas, todas las funciones y que sean retribuidas de igual forma cuando tengan igual valor. Como en el caso del Real Decreto 901, el 902 también establece que el Ministerio de Trabajo
y el resto de entidades, como el Ministerio de Igualdad y el Instituto de la Mujer, con la colaboración de las organizaciones sindicales y empresariales, van a llevar las siguientes actuaciones, ¿vale? Recordemos que en 6 meses, a través de una orden, se supone que van a facilitar un procedimiento para revisar puestos de igual valor. Bien, eso por un lado, 6 meses a través de una orden. Y por otro lado, al igual como decía que el 901, estas entidades, estas administraciones, junto con los sindicatos más representativos, no establece plazos, bien, llevarán a cabo las siguientes actuaciones. Guía protocolos de buenas prácticas para negociación colectiva y las empresas que permitan identificar y superar los estereotipos en la contratación y promoción, en especial entre el personal directivo y con responsabilidades en materia de recursos humanos, bien, dentro de las empresas, y que facilite una adecuada valoración de los puestos de trabajo. Bien, es decir, una guía que facilite toda esta labor de la transparencia retributiva, de los registros, de la auditoría y de la evaluación de los puestos de igual valor, así como una guía técnica con indicaciones para la realización de auditorías retributivas con perspectiva de género. Y por último, actuaciones de información y de sensibilización para las personas negociadoras de los convenios, planes de igualdad y cualquier tipo de acuerdo colectivo que contribuyan a la superación de estereotipos y sesgos de género y a la auténtica integración de la perspectiva de género en las empresas. Bien, es decir, todos estos elementos materiales, guías, protocolos, se supone que nos las facilitarán por las administraciones públicas y sindicatos más representativos sin definir plazo. Y también el Real Decreto 902 establece que con el fin de analizar la efectividad de la lucha contra la brecha salarial, se celebrarán reuniones con una periodicidad semestral entre las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y una representación del Ministerio de Trabajo y Economía Social, así como el Ministerio de Igualdad, bien, a través del Instituto de la Mujer, para analizar la efectividad de la lucha contra la brecha salarial y el modo en que se ha aplicado la presente Real Decreto, a fin de garantizar la correcta implementación del principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí llegaríamos. Muchísimas gracias por escucharme, por prestarme atención.